Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos nuevamente a nuestro podcast de Tres Treintones, el lugar en donde compartimos historias que nos han sucedido en la vida, damos nuestras opiniones de temas de interés general, contamos historias que le han pasado al joven Socra Style, al joven Oscar Figuera, o simplemente damos nuestra opinión sobre lo que nos dé la gana. Como lo adelanté y como siempre, me encuentro muy bien acompañado. Primero que todo, el señor Socra Styles desde Valencia, España. Socra, bienvenido, ¿cómo va? Juanito, ¿qué tal, Cicli y Oscarín? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal la semana? Muy bien. Bienvenidos a una semana más, otro capítulo. ¿Qué tal, Oscarín? ¿Bien o qué? ¿Cómo va todo? Una semana más, semana de escándalos, semana de polémica, semana de guerras en el mundo. ¿Ustedes cómo van, muchachos? ¿Cómo van, muchachones? ¿Qué han hecho? ¿Bien o qué? Todo bien. Ahí Bien, bien, ver muy bien. fútbol y darnos cuenta que somos horribles para el fútbol también. Pero Ah, bueno, ese será un tema no Ay, me que Dios, recuerde eso. vamos a ganar el mundial, weón. hacemos un capítulo del mundial y lo siguiente que pasa, perdemos un partido. Mejor dicho, Perdemos. la vida del descanso Eh, Menos no mal tiene, somos favoritos para el mundial, ¿no? la vida del salado Menos no mal. tiene descanso. Sí, Pero muy bueno, si triste. Colombia gana el mundial, no sé. que a Diga, ver, Socra, diga, haga No, no, su, diga, no, diga, hace. diga, diga. ¿cómo se No, llama no, no, eso? no, Su después nos gana, promesa. weón. Diga, diga, Por diga. favor. No, 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 no sé qué decir. Mm, Ajá. marica, algo. No, 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 no sé qué decir, no sé qué decir. Bueno, A ver si para la próxima, para la próxima. Lo voy a bueno, pensar para la próxima, les digo. Si Colombia gana el mundial, para la próxima les digo. eso Hágale dice. pues. Antes de empezar, Socratín antes de empezar con el tema de comprometido. hoy, quisiera primero que todo agradecer a todas las personas que nos han estado pues, viendo, comentando, siguiendo nuestros capítulos. Igual siempre estamos atentos a sus comentarios en Spotify o en Instagram, en TikTok y en YouTube, donde sea que consumen el contenido. Igualmente agradecerles por el apoyo y la participación. También recordarles que en todas estas redes aparecemos como Tres Treintones. Entonces, bueno, ahí nos van a poder ir siguiendo para que se enteren de cuándo vamos a subir capítulo nuevo, con los links directos, para que nos puedan acompañar. Hay muchos capítulos. Los invitamos también a que se den una pasadita por toda la biblioteca que hemos ido desarrollando aquí con los muchachos. Justamente ya estábamos hablando que este año este es el noveno programa de este año. Y el año pasado creo que hicimos también como 8 o 7. Entonces ya tenemos una gran variedad de temas que pueden ir analizando, que pueden ir viendo y bueno, acompañarnos ahí a escuchar nuestras opiniones más funables. El pasado Tienen estuvo muchas horas funable. para reír. Tienen Exactamente. muchas Bien, horas bien. para reír. El día de hoy, bueno, no sé si alguno de los dos quiere hacer la introducción del tema de hoy. ¿Quién se anima? ¿De qué vamos a hablar hoy? A ver. A ver, después de debatir mucho, yo quiero contarles que tenemos este tema que está pensado desde el primer capítulo que grabamos. Cuando estábamos comenzando a hacer la planeación de este podcast, pues habíamos pensado en varios temas y este fue uno fuerte, álgido por esos días. Solo que digamos que por una u otra razón decidimos pausarlo un poquitico y dejarlo para después. Y yo creo que este ya es el momento. Así que... ¿De qué vamos a hablar hoy, Yo Juanes? creo que este es uno de los temas más polarizantes que vamos a tener en el Sí, podcast y creo que es un tema en el que, a ver, ahí pueden haber opiniones a favor, opiniones en contra y opiniones quizás más en el punto medio en donde aún no hay una decisión tomada, pero creo que no es un tema en donde hay mucho punto medio, creo que no es un tema negociable, o sea, creo que no es un tema hasta cierto punto, y ya iremos desarrollando, pero creo que no es un tema en el que ambas partes queden felices cuando no hay un acuerdo establecido respecto al tema. Creo que eso es un tema que o sea, puede ser un diferenciador grande en muchos sentidos. Estamos hablando sí, de el si tener o no tener hijos en una relación, ¿cierto? Obviamente, eso Claro. va todo pues relacionado con el proyecto de vida, bla, 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 que iremos desarrollando, pero nada, nuestro tema va a ser relacionado justamente a eso, a cuándo, cómo o por qué o qué pensamos nosotros de tener hijos para nuestro proyecto de vida o en una relación o bueno, el impacto que puede llegar a tener todo lo que engloba tener o no tener hijos. Antes de Socialmente empezar, en este momento, ¿cómo? vale, pero Diga, pues diga. socialmente en este momento estamos en la edad perfecta supuestamente para tener hijos, entonces pues es como sí. el momento adecuado para empezar a tocar estos temas y debatir sobre ellos. Igual los tres tenemos una posición creo que diferente porque lo hemos comentado antes y creo que será una buena alegato aquí entre nosotros y vamos a ver cuál va a estar.
más Yo, caliente el día de hoy. En fin. yo pienso lo mismo que es como la edad apropiada, solo que es que hay mucha gente que se mete unas anticipadas en esto. Sin juzgar, pues, sin Sí, juzgar, yo creo que bueno, ahí vamos viendo, Ahí pero estamos. sin quiero juzgar. arrancar este capítulo con dos clips y voy a colocar ambos porque pienso que ambos pueden englobar mucho del pensamiento que podemos llegar a tener nosotros o parte de la audiencia respecto a este tema. Ujú. No, ambos tienen posiciones diferentes entre ellos, pero creo que ambos muestran argumentos bastante interesantes, entonces voy a colocarlos los dos y bueno, pasamos después Listo. a estudiar uno por uno si quieren, ¿listo? Hágale Voy pues, a mándelos. arrancar con el primero de la señorita Alejandra Azcárate, que ya es un clip un poco más reconocido. Creo que ya alguna vez ¿Es un clip sobre han tenido la chance de verlo. avionetas o qué? Es un clip sobre avionetas, Los de sobre los Pecueca en la hornos del nariz. infierno. Los de Empiezo, la Pecueca en la empiezo, nariz. empiezo el primero. De Play. Amo mi libertad. No quiero tener hijos porque amo mi libertad. No existe otra razón distinta a eso. No me interesa dar ejemplo de nada, a nadie. Me gusta vivir libre, saber que tengo un marido que vive conmigo porque quiere, no porque le toca, no porque quiere jugar a la casita, ni porque vamos a generar un hogar. Veo un mundo tan terrible últimamente que no entiendo para qué más. Y se reproducen y se reproducen y llueve y se siguen reproduciendo y yo digo, Dios mío, un hijo no puede ser una decisión a la ligera, un hijo no puede ser un error, ni un descuido porque no planifiqué, ni un polvo detrás de una puerta en una discoteca, ni un elemento para creer que se va a conservar una relación. Un hijo solo, para mí, se debe tener cuando se tiene el deseo absoluto y el acto de humildad más grande de la vida. Vamos a tener hijos. Ese es uno. Polvo el que tiene el marido en la, en la avioneta. Que Sócrates también no se ayuda, marica. Voy con el siguiente clip mejor. Luego evolucionamos sobre las andanzas de otras personas. Fortuna no Ay, aguantan Dios. gritos, llantos, pataletas, se terminan separando. Es mi ¿Para qué voy a tener hijos? Todos mis amigos con hijos no duermen, gastan fortuna, aguantan gritos, llantos, pataletas, se terminan separando. Es miserable. ¿Cuál es la parte buena? Todos hemos escuchado un comentario así. Quizás, incluso lo dijimos nosotros mismos. Quizás, yo mismo lo decía. A mí no me gustaban los niños. Nada. Cero. Su ruido, sus gritos. Creía que cuando llegaban, todo se acababa. Porque creía que las prioridades personales se acababan. Pero estaba totalmente equivocado. Porque a veces a los que menos nos gustan los niños, somos los que más podemos aprender de ellos. Jordan Peterson dice, es muy difícil que las personas maduren si no tienen hijos. Y la razón es que no eres maduro hasta que alguien importa más que tú. Mi hija llegó con un espejo, me ayudó a fijar mejor mis prioridades, a darme cuenta que era un idiota, a querer ser mejor para mi familia. Y ojo, esto no es para decirte tienes que tener hijos, es simplemente para contarte que es una aventura tremenda. Para crecer, conocer tu máximo potencial y lo mejor, descubrir qué se siente amar a alguien más que a cualquier otra cosa. Y solo eso vale cualquier esfuerzo. Bueno, ahí están los dos clips de la semana. La sesión patrocinada por Socra Style y Oscar Viguera. Son los que mandaron en esta oportunidad los clips. Entonces, bueno, los escucho. Quiero saber qué piensan al respecto. O bueno, que empecemos a elaborar. A ver, Yo ya vi sobre mi el tema. ¿Quién de los dos se quiere mover primero? Pros y A ver, contras, a ver, pros y contras, pros y contras. a No, ver, bueno, primero la Hijos. lista. Espera. Ah, vale. quería decir que Empieza. primero que todo, yo creo que tenemos que, o sea, que primero quisiera saber qué opina cada uno del tema. Pues cada uno en este momento de su vida, qué percepción tiene del tema. O sea, que quisiera o no quisiera, sea que estén en una relación o no, o lo quieran para su proyecto de vida o no. Bueno, como que cada uno qué pensaría. Y de ahí ya pasamos a analizar eso. Pero yo creo que es una decisión que nosotros al menos creo que los tres tenemos un pensamiento similar y es de que, ajá, sentarse a pensar pros y contras, a pensar en situación económica, sentarse a pensar en muchos otros argumentos antes de decir, sí, es que yo quiero, que quizás no todo el mundo tiene ese mismo nivel de planificación, quizás para una decisión como esa, que yo pienso que eso es uno de los aspectos más importantes, no es una decisión como lo decía las caras de que se tome ahí a la ligera o en una, detrás de la puerta en una discoteca, pero, ajá, Sí, no sé, claro. a ver, los escucho, No, primero que todo. Marica, a ver, yo pienso que de entrada tener hijos, queriendo tener hijos, ¿cierto? Porque tener hijos termina siendo
la decisión como más irreversible, responsablemente hablando, que uno puede tomar en la vida, ¿cierto? Yo les cuento que, a ver, desde que estaba como joven, creo yo, niño, siempre dije, bueno, yo voy a tener hijos, voy a tener 2 hijos, de pronto un niño y una niña, de pronto 2 niños, no sé, porque yo crecí en una casa con una hermana, ¿sí? Que es relativamente contemporánea, ¿sí? Entonces, el hecho de tener esa compañía y que nos volvimos más allá de hermanos, nos volvimos amigos y yo puedo decir que mi hermana es mi mejor amiga. mm, Eso me parece algo supremamente bonito en el sentido de que pues si tengo uno, qué chévere que pueda tener esa misma relación y poder vivir esas mismas experiencias que yo tuve. Y también comparaba mis vivencias respecto a mis amigos o a la gente que conozco que no tuvo hermanos, ¿cierto? Digamos que más allá de las posibilidades que tuviese cada familia, las dinámicas como tal, para cada uno, para los que sí tenían hermanos y para los que no tenían hermanos, era muy diferente. Entonces yo crecí con esa idea de decir, quiero tener 2 hijos. Tiempo después, recuerdo que estaba un día en un almuerzo de trabajo charlando con mis compañeros y se llegó el tema de, bueno, ¿ustedes tendrían hijos o no tendrían hijos? Y nos pusimos a hacer, mientras comíamos el almuercito ahí en la coquita, nos pusimos a hacer el análisis económico de cuánto costaría tener un hijo para tenerlo en las condiciones en las que me gustaría tenerlo o en las que yo considero que sería correcto tener un hijo, ¿cierto? Entonces, que tenerlo en su colegio bilingüe, que tenerlo practicando un deporte, las clases de música, bla, 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 etcétera, etcétera. Y y todos los costos asociados que venían de esa decisión de tener un hijo o de tener 2 hijos. Entonces, de entrada pienso que es algo económicamente eh, muy relevante, muy, 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 muy de sentarse a pensarlo, ¿cierto? Ujú. Entonces, en ese punto, ese día yo dije, bueno, yo creo que no quiero tener 2 hijos, creo que si tengo hijos tendría un hijo, porque quiero tenerlo en este tipo de condiciones, ¿cierto? Y darle cierto tipo de cosas y ofrecerle cierto tipo de oportunidades para la vida. Pero ya con el pasar del tiempo y uno comienza a pensar cosas, bueno, entonces yo también decía, listo, yo me quiero casar más o menos a los 30, entonces yo para casarme debo haber convivido mínimo con mi novia 2 años, entonces más o menos a los 28 años yo ya debería tener una novia, ¿cierto? Para durar 2 años y recuerdo que esa reflexión la tuvimos en un carro una noche pasando por detrás de McDonald's, estábamos Juanes, que no sé si estaba Sócrates esa noche, que yo llegué y les dije, Sí, creo que la marica, estaba. Pero es que sí, y yo, es marica, verdad. claro, son los 28 años ya, o sea, yo tengo que conocer a mi pareja hoy para poder casarme a los 30, para poder tener hijos más o menos a los 32, y yo dije, marica, me cogió el tren. Entonces, ahí ya comienza a distorsionarse todo ese plan idealizado que uno se hace cuando está chiquitico, cuando está niño. Entonces, analizando todo eso y después viendo cómo se desarrolla la vida de mis amigos o de los conocidos que tienen hijos y la diferencia de posibilidades de cosas que yo puedo hacer hoy en día y de las cosas que yo quiero vivir como proyecto de vida, antes de tener hijos, a mí me gustaría hacer muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque soy consciente de que la dinámica de la vida de las personas cambia demasiado. Hoy en día ya no sé si quiero tener hijos o no quiero tener hijos. Creo que esa conversación la he tenido muchas veces con mi novia. Yo creo que los dos nos gusta, nos llama la idea, pero al mismo tiempo somos como que no, por X o Y razón. Entonces ando como en ese vaivén. Sócrates, yo no sé, Sócrates tiene cara de papá o Sócrates no tiene cara de A ver, papá. yo hace mucho tiempo
A ver, algo de contexto. Yo cuando estaba en los 20, 20 y algo, y siempre desde muy joven dije, yo no quiero hijos. ¿Por qué? Porque yo tenía la perspectiva de que era una responsabilidad muy grande y que Eh, las limitantes que tenía en ese momento y las limitaciones que tenía en ese momento para yo decir, no quiero un hijo. No quiero un hijo porque me limitaba mucho el tema de tengo que cuidarlos, tengo que estar pendientes. Cuando yo era niño, hubo un tiempo que cuidé mis primitos pequeños, entonces yo decía, "Uf", y era un rato, o sea, no era todo el día. Yo decía, ujú. esto es demasiado trabajo para una persona. Y no era mucho lo que me tocaba hacer, simplemente era estar pendiente que no le pasara nada y darle uno que otro tetero y ya está. Y yo ya veía, y el tipo de responsabilidad que conlleva tener un hijo en ese momento, yo decía, yo no quiero un hijo y no quiero un hijo y no quiero un hijo. Pero hay una anécdota muy bonita que a mí me pasó y que me parece muy interesante, cómo me hizo sentir esa anécdota y cómo me hizo sentir ese momento que yo tenía un trabajo y en ese momento mi jefe tenía una niña pequeña, pues una niña como de 3 4 añitos. Ujú. Y Y entró con ella eso y empezaron como a jugar y esa interacción entre padre e hija y como le decía que lo quería y lo abrazaba. Y yo vi esa escena y yo dije, uff, yo quisiera algún día vivir eso. Entonces desde ahí empecé a cuestionarme la idea de si en algún momento sí quería o no quería. Ujú. Y creo que en este momento yo a futuro lo considero y creo que quiero tener un hijo, pero solo uno. Me gustaría ¿Niño o tener niña? una niña. Una Me niña. encantaría tener una niña. ¿Por qué una niña? No sé, siento que las niñas son más cariñosas con los padres, no sé, creo que no sé, es algo como que me gustaría tener una niña, pero solo una. Por ejemplo, pilla que cuando yo pensaba en tener dos hijos y yo decía, listo, tener la parejita, tener primero al niño, después tener a la niña, para que a medida que vayan creciendo, el niño tome el rol que de una u otra manera yo tomé de cuidar a mi hermana, entonces para que el niño cuide a la niña. Sí, pero a ver, hay otras cosas que hay que tener a ver, o sea, son gustos, o sea, igual, si Ujú. tengo un hijo también lo aceptaría, pero en ese momento, pues Menos. quisiera tener una niña, o sea, No, no, Socrita sí es un normal, crack, parce. pero ustedes, ¿por qué son así, weón? Pues si es Definitivamente. niño, En pues, fin. pues, pues bueno. Y viéndolo desde las posibilidades económicas, pues creo que es algo para lo que me estoy preparando a futuro. Y yo de aquí a 5 años quiero tener un hijo. A 5 años, A 5 años, proyectado. con la que aparezca. Señoras, envíen hojas de vida. No, 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 tampoco con la que aparezca, pero sí quiero una relación formal más ¿Sí? adelante. Año y medio más o menos en adelante. A ver, O claro, sea que, obviamente hay cosas que primero quiero hacer. Quiero comprar una casa acá primero, quiero organizarme. O sea, hay muchas cosas primero que hay que hacer antes de. Y tener un ahorro grande, o sea, tener muchas facilidades que tú en cualquier eventualidad puedas tener de dónde agarrar o tener ya media vida solucionada. o sea, Entonces, tenerlo responsablemente, o sea, supremamente planeado, exacto, con una vida estructurada. claro, claro, porque es que no puedes tener un hijo de la noche a la mañana y estoy de acuerdo con lo que dices, Karate. O sea, no puedes traer un hijo de la noche a la mañana y al que lo traes por irresponsabilidad. Creo que Va a pasar muchas trabajo. veces pasa mucho y pasa muy frecuente que muchas personas traen hijos al mundo y ni siquiera miden las consecuencias que eso tiene y ponen a otras personas a cargar con esa responsabilidad. Es que esa es la otra, marica. Totalmente Usted de tener acuerdo un con hijo Socra en este punto. y no tener la posibilidad de darle una crianza responsable, de poder velar por todas sus necesidades, de dar ese acompañamiento, porque no es solo dinero, marica. Es tema de presencia, es tema de estar ahí, de ser un buen padre. Digamos, yo tuve la fortuna de tener un muy, 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 muy buen padre, muy presente, supremamente responsable con nosotros. O sea, tanto así, era un ejemplo como tan visible que en algún momento de mi vida, algún amigo
eh, por cosas de la vida quedó en embarazo, ¿cierto? Y el día que me contó que estaba embarazado, me pidió que fuera el padrino de ese bebé. Bueno, él digamos que tenía la oportunidad de solucionar el problema, el problema no, la situación, de solucionar la Y situación, después el hijo de puta Para soy yo, solucionar ¿sí la ven? cagada. espere, de Hijo de solucionar madre. la cagada, Con razón me pero dicen que me somos dijo muy algo, funables, weón. sí, 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 pero él en su momento esa noche me dijo algo muy bonito, me dijo, yo no quiero ser como fue mi papá. A mí me gustaría ser como fue su papá. O sea, de estar presente, de realmente ser un padre. Y eso me marcó bastante, muchísimo. Entonces, sí, no es solo dinero, es tiempo de calidad, es enseñar, es educar, es criar, es llevar a esa personita a que sea alguien que le aporte a la sociedad. Claro, a ver, yo también tengo el ejemplo de mi papá y también de mi mamá, entonces pues digamos que ese momento en el que ahí, a pesar de que yo no tuve a mi papá todo el tiempo, me enseñó muchas cosas hasta el momento que hizo falta. Entonces, Ujú. digamos que es como ese sentimiento que uno tiene de, hey, quiero vivir lo que otras personas han vivido, pero vivirlo bien. O sea, es, es tomar esa responsabilidad en serio y tomarse el tiempo de pensar, listo, tengo para un buen colegio, tengo donde tenerlo viviendo en muy buenas condiciones, que se alimente bien, porque una de las partes principales de la infancia es una buena alimentación. Entonces también son muchas cosas que hay que pensar antes de tomar esta decisión y no es una aventura, porque sí, listo, cualquiera puede tener un hijo, pero normalmente y la mayoría de nuestra sociedad, los hijos que nacen ahora, la mayoría son sin planear. Hay un tema que ninguno Tristemente. de los dos ha mencionado y yo lo estaba escuchando atentamente para ver si alguno lo tocaba y veo que no. Y pues me llama la atención y es de que evidentemente, por obvio que suene, para poder uno tener un hijo, nosotros pues necesitamos una mujer que sea la mamá del hijo, ¿cierto? Ujú. Y el escenario, y yo pienso que la dinámica con la mamá del hijo de uno también tiene que ser una cosa, o sea, es un mundo completamente diferente. ¿En qué sentido? Que Es el ejemplo. primero es un ejemplo, segundo es la persona que más tiempo va a compartir con el hijo, tercero es una persona que más que seguramente va a tener que depender de usted por lo menos temporalmente para que se Ujú. pueda hacer cargo de los cuidados del niño, sobre todo en la etapa más pequeña, pues donde mientras tiene la licencia de maternidad y todo eso, en donde pueda estar Sí. muy presente para los cuidados totalmente del niño. Obviamente, pues en las noches y eso es más fácil, pero yo pienso que evidentemente durante los primeros meses la mamá tiene mucho más relación y mucha más cercanía con el bebé, ¿cierto? Porque evidentemente pues Ujú. tiene un vínculo en los primeros, digamos, meses más fuerte por la alimentación del bebé, si lo va a amamantar o no. Bueno, no por el hecho del género, sino que creo que está más, eh, no sé si la palabra sea Arraigado. mejor capacitada o que Ujú. instintivamente tenga mejores capacidades para prestar más atención a las necesidades, identificar las necesidades del bebé más que uno. Obviamente creo que hoy en día también hay papás que son muy responsables y que obviamente tratan de estar muy presentes, evidentemente no solo con plata o con trabajo, sino que también de pues ayudar a levantarse, a cambiar un pañal, a hacer un tetero. Obviamente hay papás que sí, hay papás que no, pues eso es muy relativo, pero evidentemente creo yo que la mamá juega un papel fundamental en este caso y creo que es quizás el elemento más importante, diría yo que hasta años, porque durante los primeros años de vida todos son más apegados, todos los niños o niñas son mucho más apegados a las mamás respecto a la dinámica entre ellos. Obviamente, no sé, mi sobrina, por ejemplo, que no ve al papá tanto, que lo ve pues, en las mañanas y en las noches, los fines de semana, ya ella sabe que le toca el tiempo con el papá y quiere estar con él todo el tiempo y no se le despega. Pero el Sí. vínculo como tal de la recurrencia y de la frecuencia es mucho más fuerte, evidentemente, con la mamá que con el papá, ¿cierto? Y yo creo que eso es un Ujú. fenómeno pues que es normal y es natural, pero también, y esto ha ocurrido en muchas ocasiones y lo menciona también las karate, en muchas oportunidades hay personas y hay
gente que cree que un hijo es una manera, por ejemplo, de amarrar una relación o de asegurar una relación, o personas que incluso utilizan hijos como una manera o de tener a la otra persona controlada o de tenerla obligada a que haga algo o como para joderle la vida realmente, porque hay personas que incluso he escuchado que hacen ese tipo de cosas para que, bueno, este man o sea, no estoy de acuerdo con algo o lo quiero joder, lo que sea, me dejo meter un hijo y el man me va a tener que mandar dinero el resto de la vida y responsabilizarse de él, que evidentemente pues, es incluso delito en muchas Marica, partes, pero son prácticas que se hablan poco, pero que existen, que las he escuchado y hemos tenido incluso historias de personas cercanas a las que le han o querido hacer esto o hecho esto. Entonces también me recordó un primo. es muy complicado también el tema porque por ahí dicen también, o sea, me acuerdo mucho y lecciones que he visto, uno no le puede dar un hijo a cualquier persona tampoco, parece, porque hay gente muy mala y hay gente que va a coger eso en contra de uno y lo va a destruir si quiere porque evidentemente le va a negar tiempo con su hijo, le va a hablar mal de usted a su hijo, lo va a alienar en su contra, si usted no cede ante ciertas cosas que la otra persona pueda querer, y ni siquiera es de género, o sea, puede que sea al revés, puede ser que el papá lo haga en contra de la mamá o que la mamá lo haga en contra del Ujú. papá. O sea, no, en realidad no va ni siquiera de género, pero el hecho de tener un hijo es una cosa que va a vincularte de por vida con otra persona. Y eso no debería suceder con una persona que uno conoció en una discoteca una noche, o que están saliendo y le parece que está buena, o que le gusta la cara, o que tiene piercings, marica. O sea, son decisiones mucho más elaboradas y mucho más grandes que solamente el momento como tal. Y pienso que eso sí encaja, pero eso los escucho como. O sea, quisiera Es saber qué cierto. piensa respecto a eso, Claro, porque eso es un tema que no tocamos mucho, pero eso incluso también entra dentro de la planeación, porque evidentemente para ujú, uno poder llegar a eso tiene que escoger una buena mamá, así como una mujer intentará escoger en la mayoría de casos un buen papá. exacto. Es que eso es parte de la planeación, y era lo que le iba a explicar, que dentro de todo ese tema de planear con quién tener un hijo, o cuándo tener un hijo, o cómo tener un hijo, también entra la parte de la relación, con qué tipo de persona usted va a tener un hijo, sea hombre, sea mujer. En este caso, es de importar, o sea, que tengan una buena comunicación, porque muchas veces tener un hijo es un estrés, genera peleas, genera diferencias entre las personas. Entonces, creo que también es importante saber hasta dónde están los límites con la persona que estás. Si no puedes tomar la decisión de la noche a la mañana de, hey, vamos a tener un hijo, vamos a tener una familia. No, porque eso hace parte de la planeación para que su hijo tenga un buen, o sea, porque también el ambiente familiar con el que crezca también es importante. Marica, yo pienso que pues eso también va muy, muy ligado con otros episodios del podcast en donde hablábamos de escoger pareja, ¿cierto? De los filtros y todas esas vainas. Nunca me había puesto como a pensarlo, a interiorizarlo el hecho de que hay que escoger una buena mamá si quiero tener hijos. Pero pues también va muy ligado a eso de con qué persona realmente yo quiero tener un futuro y si coincidimos o no coincidimos. Hoy en la mañana estaba viendo un video en TikTok en donde decía algo así como si tú quieres tener hijos y tu pareja no quiere tener hijos, entonces no estás con tu alma gemela, porque hay por lo menos una cosa en la que no están coincidiendo para ir como en la misma dirección en ese proyecto de vida. Y también me puso como a pensar mucho eso. Entonces, conozco historias de personas que, hey, sí, quieren que una persona quiere tener hijos, la otra persona no quiere tener hijos. Entonces, en últimas, vale la pena tener una relación ahí sabiendo que no van a llegar a ese punto, no van a converger en ese punto. Entonces, es importante. Ahora bien, Socra Style ya dio su opinión, el Inge ya dijo si quiere o no quiere, Socra quiere, yo no sé, a ratos sí, a ratos como que no Sí, sé. Sigli, ¿qué dice? Yo, es, Juan, yo siempre desde que estaba más pequeño y bueno, cuando uno muestra como en esos ejercicios, de ejemplo, en retiros espirituales del colegio y eso que hacíamos, que uno decía como que, bueno, ¿cómo se imagina su vida usted dentro de 5 años? ¿Cierto?
Yo recuerdo que ahí nos colocaban a hacer un dibujito y yo en ese dibujito me hice en una casita, tenía una esposa, veía un bebecito ahí chiquitico, obviamente Venga, espere, estaba espere. saliendo del colegio. Juanes, cuando dibujó la casita, ¿cómo dibujó el techo de la casa? ¿Cómo así? Triangular. Sí, Ok, siga que sí, con su ¿por qué? ¿Qué historia. significa Entonces, porque triangular? Pero No, nada, estaba... marica, pues porque cuando uno va a dibujar un paisaje, uno hace la misma casa, un cuadrito, las dos ventanas arriba, la puerta, el techito triangular y pone acá el sol, Pero unas el nubes ángulo era, y, era y, era un y un cuadro más águila. cerrado. Era un cuadro más cerrado, entonces solo se veía un pedacito así del techo. Ok, No se veía todo el ok, techo completo. Entonces, pura en ese momento, digamos, obviamente, no sé, tenía 17 años, uno no entiende nada de la vida, del proyecto de vida y está obviamente muchas cosas arraigadas de lo que usted vio en su entorno, de lo que piensa que es la vida o de lo que había visto en su alrededor o en televisión. Bueno, entonces yo recuerdo que en ese dibujo yo coloqué a un bebecito, me coloqué yo y bueno, en ese momento, o sea, nada, ninguna de las cosas obviamente realmente sucedieron, pero recuerdo que en ese momento yo pensaba que por ahí a los 25 años máximo de pronto lograr pues, casarse con alguien y tener una familia en ese punto. A medida que uno va creciendo y va madurando y va entendiendo el mundo y va pensando o abriéndose mucho más la perspectiva de cosas, pues se va dando cuenta de todo lo que implica también lo que ustedes mencionan, en plata, en esfuerzo, en tiempo, en compromisos, en cosas que uno, en sacrificios que toca hacer para lograr que el hijo de uno tenga ciertas condiciones como que uno quisiera. Que yo creo que eso sí es una cosa normal. Es que todos creo que si fuéramos papás, quisiéramos darle a los hijos las cosas que uno no ha podido tener en la vida. ¿Cierto? Cosas que ujú, usted de pronto alguna vez quiso tener o incluso por lo menos las mismas o mejores condiciones en las que uno creció. ujú, Evidentemente los tres ujú. crecimos en condiciones pues normales, buenas, sanas, en entornos no de violencia, no de pobreza extrema, no de sin ser millonarios. Creo que todos crecimos en un entorno donde no nos faltó las cosas básicas a ninguno, en ningún momento, afortunadamente, a pesar de la necesidad que hubiera en algún momento ujú. de cada uno, ¿cierto? Pero creo que todos pensaríamos que si eso pasara a algún punto, quisiéramos que el hijo de uno tenga la mejor vida posible. Ujú. Claro, En todo ese pensamiento y en toda esa planeación, hubo un punto en el que mi premeditación pasó de ser a que yo sí quisiera tener a que no lo sabía. Es decir, empezó a Mm, cambiar a que yo empecé a decir, pero es que lo primero que todo o sea, el tema de monetario es una inversión demasiado grande. Mantener un hijo cuesta demasiado dinero. El esfuerzo y los sacrificios sí. que toca hacer de dejar uno de lado muchas de las cosas que uno hace o que quisiera hacer en su vida antes de tener un hijo, como le mencionaba Oscar, son cosas que yo pienso que solo una persona que realmente tenga en su proyecto de vida la vocación real de ser papá va a estar, no lo va a ver como un sacrificio, sino que lo va a Sí. ver como parte del proceso y lo va a disfrutar. Yo en mi caso creo y a partir de como ese racionalización decía, uy, no, hay cosas que yo no quisiera sacrificar, no me parecería, o sea, yo no quisiera sacrificar X cosas por ser papá. ¿Entiendes? ¿Cómo Entonces, qué como, cosas? marica, el sueño, la libertad, el sueño, la libertad, la paz, o sea, estábamos hablando el capítulo pasado de lo del ruido. el ruido, Yo no me imagino el estrés que a mí me generaría que mi hijo esté, y mi hijo o hija esté a los gritos en un avión, por ejemplo. Si me molesta el otro ajeno, imagínese el de uno, más rabia le debe dar, me imagino yo. ¿Por qué? Porque usted no puede hacer Por, nada, porque el chino no por se la calla, pena porque ajena. no hay nada que usted pueda hacer para cambiar la situación y aparte está incomodando a todas las otras personas y aparte está incomodando a usted. Pero es que eso es algo que es, digamos, temporal, porque en últimas termina siendo una etapa de la vida Marica, sí, para pero todo, usted. ajá, pero todo sigue sí, siendo weón, pero etapas, pero las, Va a entonces, llegar el punto en el que usted va a llevar a ese niño a la peluquería y el chino no se va a ¿a los parar de cuántos mover y años? va a ser sí, ¿A los weón, cuántos pero años? ¿A los claro, y 18 usted va a comer y 18 va a años hacer después pipí. de su vida? ¿O cuál los cuántos igual, años, weón, Oscar? les voy a Usted poner un también va muy ejemplo, amarrado a la crianza, weón. pero espéreme, Narix, sí, no. espéreme, Bueno, no sé, espéreme, no Claro. creo. ¿Usted cree que mi mamá me pero es hubiera que dejado cambian. hacer pataleta en un avión? No. No, pero hay otras cosas y hay otro tipo de preocupaciones. Las preocupaciones a medida de que, o sea, a medida de que, que el hijo crece, las preocupaciones van a ser diferentes. Porque Ujú. estoy seguro que así nosotros estemos grandes, a la edad que estamos, su mamá aún se preocupa por usted. Su papá aún se Yo- preocupa
O sea, Juan, el todos los papá aún se días. preocupó por usted. Entonces son cosas que yo digo, hey, es diferente. Entonces llega un momento de la etapa en la vida en que su hijo o su hija va a empezar a salir de noche. Entonces tú no vas a dormir porque tu hija está en quién sabe dónde o tu hijo quién sabe dónde está. Entonces son No, cosas que te van a quitar la paz siempre. O sea, nunca esa perspectiva de que en algún momento va a haber paz es a mí totalmente una vez me falsa. lo La dijeron, a mí paz una vez me no lo dijeron y existe. yo me puse a pensarlo y dije, bueno, puede ser. Y me dijeron que yo era muy egoísta en ese sentido. ¿Por qué? Porque yo no estaba, porque me parecía que, o sea, yo pensaba, porque pensaba demasiado en eso, en que yo no me gustaba, yo no quisiera perder mi paz, ni mi En tranquilidad, usted. ni mis cosas, entonces que eso me hacía egoísta. Y yo pensaba y decía, bueno, o sea, puede ser que sí, pero pues no pienso que esté mal, porque al final del día, y para mí, en mi proyecto de vida, lo más importante, pues soy yo, entonces evidentemente no puedo poner a nadie por encima de eso. O sea, no me Usted no ha parecía pensado malo, o que sea, no asumí ese egoísmo como una cosa mala. Y bueno, puede ser, es que verdad, y sí, y es verdad. el hecho de tener un hijo no le podría dar otra motivación adicional a Quizás, usted y a su y en proyecto este de vida y punto yo voy a hacer cumplir? un paralelo aquí muy claro, y es, por ejemplo, mi hermano mayor, Jack, Ajá. él tenía una precisión muy parecida a la mía respecto a no querer ser papá y todo eso, y en algún momento con la novia quedaron en embarazo y nació mi sobrina. ¿Planeado o no planeado? No sé, no he llegado hasta ese nivel de detalle, creo que como medio, pero el punto está en que él me mencionaba alguna vez que a él, aunque no quería, en el momento en el que ella nació, ella le cambió muchas cosas de su percepción respecto a eso y ahora es la persona que más ama en el mundo y daría la vida por ella y hace lo que ella, lo que sea a su alcance para que ella esté bien, feliz y contenta y tenga las mejores condiciones posibles que él le pueda brindar, seguridad, comida, gustos, la mete en cuatro deportes, o sea, todo lo que la niña necesite, el man está ahí para ella. Y el man me O dice sea, es que es casi... que su percepción cambió, no sé si será instintivo, probablemente yo me imaginaría que en mucha parte eso debe ser un vestigio evolutivo que tenemos de cuidar la descendencia y de procurar los, sí, o sea, Mucho ¿cómo se llama cuidado. eso? La manutención de la especie, ¿cómo es que se llama eso? Bueno, que se mantenga la especie, yo creo que ya en La, cierto la, Ujú. punto La conservación de la la especie. conservación, gracias, esa era la conservación. palabra, la conservación de la especie, de cierta manera, yo creo que también, o sea, por más de que seamos seres racionales, hay muchas cosas que tenemos como vestigios, somos animales al final del día y nuestro cerebro va a intentar siempre que o sea, su linaje se mantenga y la raza se siga propagando, ¿cierto? Pille Inevitablemente esto. por eso, por ejemplo, hay situaciones en las que si una vieja está ovulando, usted la empieza a ver más linda o ella lo empieza a ver más lindo a usted y está mucho más predispuesta a acostarse con usted. O sea, hay muchas otras cosas, incluso del comportamiento humano, que está condicionado por esto. De acciones, de decisiones, de muchas cosas que por más de racionales que seamos, seguimos teniendo impulsos adentro animales. Evidentemente, pues tampoco quiere decir que usted viva desatado, pero hay muchas cosas que inevitablemente ahí están y siguen condicionando parte del comportamiento que tenemos por más desarrollado que estemos. Entonces, ¿qué iba a decir Oscar? Perdón. Creo yo también que eso va un poco también por eso. Ah, pero entonces mi hermano me mencionaba eso, que él, o sea, le cambió también un poco la perspectiva desde que Amelia nació, el hecho en el cómo él se relaciona con esa idea de ser papá o no, y que hoy en día le parece que es una experiencia increíble y la ama más que a nada. Por eso, ¿Y usted y cree ahí que la él estaba pregunta, preparado para tener un hijo o no? Seguramente no fue que él hizo toda la preparación de hacer un cálculo, por más de que estuvieran abiertos a la posibilidad, yo no creo que haya sido listo. Entonces ya ese es el momento, vamos a empezar a buscarlo, como en otros matrimonios seguramente ha sucedido. Yo pienso que pues fue pasando, pero Y que lo buscan y no se les da. por ejemplo, ajá, exacto. Es que hay muchas condiciones, o sea, pero al final, o sea, 100% nunca vas a estar preparado. Si tú vas a esperar hasta que estés 100% preparado, porque las Ah, condiciones no, uno cambian. nunca va a estar Entonces, preparado. o sea, pero por lo menos medianamente preparado, o sea, tener por lo menos ciertas condiciones y ciertas garantías para tener ese hijo. Y Con- le iba a preguntar, ¿no sabes si de pronto le gusta, o sea, si más adelante le gustaría tener otro hijo o definitivamente solo con Amelia? yo creo que él no quiere tener más. Bueno, ellos creo que ninguno de los dos quiere tener más, porque también ellos, Exacto.
hay una cosa con la que yo me quedo mucho también de esa, bueno, yo soy muy cercano a ellos y obviamente hemos hablado de este tema en otras oportunidades, y es un tema que ellos Ujú. mencionan mucho y es de que, por ejemplo, la novia de él dice, ella siempre quiso ser mamá, pero dice que si ella hubiera sabido que eso hubiera sido como era, lo hubiera pensado en otra, o sea, lo hubiera vuelto a pensar. ¿Cierto? Entonces, como que Y es que también, las mujeres tienen ese instinto muy arraigado. sí, El pero hombre es un después de poco que, más suave. después de como todo, como se ve la dinámica, de todo lo que conlleva, pues el tema de quedar en embarazo, de lo que se puede hacer, no se puede hacer, mejor dicho. O sea, como que ella dice, uy, no, o sea, ya hay mucha gente, yo decía lo mismo, pero después que me pasó también dije, uy, no, los dolores, los antojos, el tema del peso, el tema de que, bueno, y hay muchas otras cosas más que yo, o sea, pienso desde mi percepción de, pues porque ahorita creo que estoy mucho más recostado a no que al sí, en comparación a como empecé lo que yo estaba mencionando de cuando tenía 16 Ujú. años, y es de que yo pienso que el impacto del hijo o sea, pienso que el impacto del hijo en una relación de pareja es un precio que no sé si estoy dispuesto a pagar. ¿A qué me ¿Cómo refiero? así que el impacto en una relación de ¿A pareja? qué me refiero? Un hijo, la concepción de un hijo en una relación de pareja cambia totalmente la dinámica de la relación. ¿A ¿Cómo? qué me refiero? Primero, Cambia la la vida atención. el nivel de atención que tiene que tener. Ahorita ambos van a enfocar su atención en el bebé y no en la pareja. Obviamente en sus proyectos, pero ahorita el centro de todo se convierte el cuidado del bebé. Ahora, las cosas que usted puede hacer con su pareja cambian drásticamente. Porque ahorita no es lo mismo, o sea, que le que "Ay, mañana no trabajamos, vámonos a cenar solos o a un glamping, o vámonos de paseo, vámonos para... Ahorita usted ya tiene una responsabilidad, tiene el hijo, tiene cosas que no puede, o sea, tiene una personita más que tiene que incluir dentro de las decisiones que toma y eso cambia muchas cosas, porque entonces, no, es que hoy queremos salir a rumbear, pero no podemos porque la ¿Quién niña lo cuida? ya luego le chaca la responsabilidad entonces a la mamá o a la tía o a la abuela o a otra persona que en realidad Y porque tampoco puedes dejarlo con cualquier no debería persona, ser no su vas a poner a responsabilidad, más cualquiera. incluso los riesgos que conlleva eso, la preocupación. Yo creo que uno nunca está tranquilo, marica, uno escucha cuánta barbaridad respecto a eso de que uno cree que es una persona de confianza y cometieron acciones, o sea, delitos en contra de los niños, personas cercanas, Ujú. padrastros, familiares, abuelos, que uno queda como, uy, parce, ¿cómo puede haber tanta maldad que a usted se le ocurra hacerle, o sea, hacer ese tipo de cosas? Entonces, a partir de todo eso, yo digo, uy, no, es que, bueno, perdón, y el impacto que tiene eso en la relación, la dinámica, incluso el tema de los planes, del tema del tiempo, el tema del dinero, el tema de la vida sexual en pareja, el tema de la dinámica de pareja, son muchas cosas que cambian drásticamente, en mi El opinión. sueño también. Los Obviamente el primeros años sueño, el son muy difíciles descanso. de sueño Entonces y eso yo digo, uy, no, detona parce, estrés. yo no estaría, si yo estoy en una relación de pareja en donde yo me sienta tan bien, que yo quiera construir un vínculo con esa persona y un proyecto de vida juntos, bla, 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 no sé si yo estaría dispuesto en ese momento, yo vuelvo a lo de los sacrificios, es un precio que me parece demasiado caro el perder, por lo menos temporalmente, pero no es solo temporalmente, igual que yo creo que hay parejas que lo saben manejar muy bien y eso de pronto de cierta manera se puede solventar, pero creo que nunca logra hacer lo mismo, por más de que usted se esfuerce y de que usted lo intente, al final del día la dinámica de pareja va a ser diferente. Entonces, como que yo digo, Usted uy, el no, sexo pasar de ser pasión súper espontánea, tener una logística y tener que agendarlo todo. Yo creo que de no, y cierto la modo frecuencia, en ese marica. aspecto ¿Usted cómo va a pierde poner la a magia. tener una relación, por ejemplo, con la bebé ahí al lado en el cuarto? O sea, es incómodo, marica. Yo el hecho de solo imaginármelo me parece muy incómodo, weón. ¿Entiende? Perturbador. Exactamente, por más de que Ese- sea bebé, pues si no entienda mucho, o no entienda nada, no recuerde nada, marica, es Los, muy respetuoso. Entonces, incluso hasta eso, marica, imagínese la frecuencia con la cual usted puede tener una relación con su pareja en ese momento. Van a mantener cansados o estresados o no quieren, o esté la niña o el niño, lo que sea, parce. Yo pienso que el cambio es... ¿será, Un bebé voltea será que, Cambia dramáticamente la muchas dinámica de cosas, la cambia relación, güey. muchísimas cosas. Es un Tienen que cambiar impacto se- muy muchísimas fuerte. cosas para... será que la gente romantiza demasiado ese tema de la paternidad? Porque, o Ah, sea, bueno, no, pero hay personas que, es- por ejemplo, hay escuchando, personas que en su proyecto de vida quieren vivir esa está experiencia eso. y les parece incluso que el tema de tener una pareja es un requerimiento para poder vivir esos que ellos quieren ser y eso que ellos quieren vivir, perdón. Y Ujú. cuando usted lo piensa así, pues evidentemente es un precio que estoy dispuesto a pagar, porque si mi Es plan de un vida y mi ajá. proyecto de vida es tener una familia y estar con una
o sea, crear un niño, un hogar, bueno, crear como un proyecto de vida familiar con hijos y todo este tipo de cosas, evidentemente pues usted va a estar dispuesto a sacrificar todo lo que yo mencioné, porque no le va a parecer un Claro. precio caro a pagar. A mí me parece muy Entonces, caro. Les voy a preguntar algo. espere, Socra. Siguiendo ese análisis que usted acaba de hacer, ¿los hijos unen o destruyen las parejas, Depende. las relaciones? Ahí Según el ya, A mí análisis depende. pues, de Juanes. según mi Según el análisis, y análisis de para mí Juanes. las destruyen. Esa pregunta es para Juanes. Para mí las Juanes dice que destruyen. Por eso me un, refiero un al hijo impacto. destruye. Ajá. Y usted se pone a ver y O es sea, un proceso, parce, no es un proceso y un caso aislado, es una generalidad y es un caso que estadísticamente se repite mucho. Es más, mientras ustedes hablan, podemos esperar que una estadística de cuántos años después del Socra, primer ¿qué hijo piensa? hay una separación o no, y yo creo que los datos van a ser interesantes. Voy a buscarla ya mientras sé. tanto. Ajá, vale. Búsquelo mientras tanto. A ver, yo pienso que depende qué tan fuerte sea la relación y qué tanto esté dispuesto usted a sacrificar de su Ujú. tiempo con su pareja. Porque, a ver, todo en la vida son sacrificios. O sea, usted no, o sea, muchos no disfrutamos trabajar. Creo que por nosotros fuera, o sea, el dinero nos llegaría a casa y Debemos lo pensionar. disfrutaríamos. Exacto. Entonces creo que es algo que yo digo, entonces todo lo que tú quieres hacer en la vida requiere sacrificios. Muchas veces las consecuencias son muy drásticas, otras veces las consecuencias no son tan graves, pero siempre cuando quieres algo debes sacrificar muchas cosas. Ujú. Pero creo que dentro de toda esa dinámica de las relaciones y tener un hijo también es una fuente de motivación a tú conseguir cosas diferentes y más grandes. Tienes otro, no sé, creo que hay muchas cosas que puede destruir, pero hay muchas que puede impulsar. Pero, o sea, yo no puedo opinar porque nunca he vivido el caso, pero sí sé que de pronto puede ser Hay, destructivo para muchas hay, parejas. hay gente que se arrepiente de tener hijos, hay quienes se arrepienten de no tener hijos. Hay padres que aman a sus hijos, pero que terminan odiando la vida que tienen. O sea, es que es muy complejo y muy tenso. Digamos Yo que una, hay muchos matices, weón. yo una vez escuchaba a una persona que le dijo a otra persona que le dijo, yo quisiera tener un hijo así, pero nunca Así tuvo. como, Yo hubiese querido tener un hijo así como el suyo, así. y no como el mío. No, nunca tuvo hijos. Que si en algún momento, o sea, si en Menos algún mal. momento hubiera tenido hijos, que hubiera querido que fuera como esa Escuchen esa persona. estadística, la tengo ya, y vean que Diga, o sea, creo que va muy... Me sorprendió, de hecho, no me imaginé estos resultados. diga. Primero, aproximadamente el 20% de las separaciones ocurren en los matrimonios que duraron entre 1 y 5 años. Si consideramos que la mayoría de parejas tienen su primer hijo a los primeros 2 años, el pico de ruptura Ujú. coincide con niños entre 1 a 3 años. Sin embargo, durante los hijos entre 0 y 5 años existe el efecto de retención, en donde el porcentaje de padres que conviven es más alto, cercano al 70% debido a la alta demanda de cuidado. Entonces, durante los primeros años es mucho más probable que el Los papá lunes. se quede en una relación, no abandone la relación, pero se quede por el hijo o por las Ajá. demandas del hijo. Ujú. Ahora, hijos entre 6 y 12 años, aquí se presenta un declive. Se estima que para cuando el niño llega a los 13 años, solo el 64% de los menores en Colombia convive con ambos padres biológicos. Es decir, pasamos de tener una retención del 70% al 60% Al 60. en 10% Marica, no 7 me parece años. alto. y No en, me Sí, y pero en- parece espere, alto. pero ese fue el que me Ahí llamó viene mucho la el grave. atención. En marica, pero es Colombia, que pille que se va escuche, pero reduciendo estamos justo hablando Espera. de en una los... etapa que es muy crucial en De la acuerdo, niñez, marica. total, marica, y ahorita vamos a hablar de esto también, pero vean, esta fue el que me llamó Viene más la a la atención. adolescencia es lo más duro. En Ahí es donde Colombia, viene lo cerca más del grave. 84% de los niños nacen fuera del matrimonio, entre paréntesis, en uniones libres o madres solteras. En las Ujú. uniones libres, la probabilidad de separación antes de que el niño cumpla 5 años es casi 3 veces mayor que en los matrimonios civiles. Eso es un dato, marica, además, 84%. Me parece un dato incluso sorprendente.
de que el 84% Imagínese. de los niños prácticamente nacen en relaciones en las que no están casados los padres. Es un número Que de una u otra no, manera termina estando muy inclinada la 84%. balanza a que terminan siendo hijos no planeados, no deseados. Que en Exacto. últimas los quieren, pues está Aquí hay inclinado otra, hacia allá. aquí hay otra. El 80% de los niños en Colombia terminan siendo criados principalmente por sus madres Por la abuelita. o la abuela, ajá. Sí, exacto. Pero por lo general, Mm. o sea, lo que yo les decía ahora, Entonces recuerdo que volvemos les al punto, decía marica, el que impacto es innegable y ustedes hablan también del tema de la edad y todo eso. Yo pienso que la mamá y bueno, como que en análisis de comportamiento, creo que la mamá durante los primeros 10 años de vida es la persona que te da a ti mucho de las bases de cómo interactuar contigo mismo, con las personas de tu alrededor, de tu entorno, qué cosas están socialmente aceptadas, cómo comportarte, sí, en ciertos entornos y dependiendo del contexto en el que estés, tiene muchas más habilidades sociales y después cuando empieza la adolescencia es cuando es mucho más la responsabilidad del papá de mostrarte cómo funciona el mundo de ahí para afuera, cómo es trabajar, cómo es crecer, cómo protegerte, cómo proteger a tu familia, comunicarse. cómo comunicarse. Yo creo que, bueno, sea así, pero comunicarse hacia el exterior con otra gente ya en Exacto. ambientes diferentes Interacción. a un ambiente seguro como puede ser tu familia y tus amigos y tu unidad, sino que ya como es con comunicación con desconocidos, bueno, y eso, esa situación coincide mucho con la adolescencia. De hecho, el otro día veía como, creo que eso es incluso o sea, hace parte de cómo debería ser el escenario ideal de crianza de una persona. Y es que la ausencia de padres o la ausencia de un padre presente para muchas personas generan una cantidad de comportamientos diferentes para hombres y mujeres que lo aumentan. Por ejemplo, en hombres, la cantidad de aumento de posibilidades de que un hombre que creció sin papá, un niño que creció sin papá, se convierta en delincuente es enormemente mayor a la que él tiene un hombre que creció con su papá en casa o con su papá presente, aunque no viviera en su propia casa, por ejemplo. Y bueno, aquí ya todos sabemos el meme de que de la sin papá y todo eso, que ese sí genera otro tipo de comportamientos. Genera otro tipo de comportamientos. Entonces, Mm. no es una general, no es un caso de fuerza, o sea, no es una cosa que sí o sí sea así, No es un pero, condicionante. pero inevitablemente propicia y da la posibilidad de que estadísticamente suceda y no es un fenómeno aislado. Bueno, Marica, eso es es un tema verdad. muy denso. ¿Cómo? Yo les iba a preguntar algo Es un tema muy denso. a Ujú. ambos. Diga. Y digamos que es algo que es una posibilidad que yo en un tiempo contemplé y que yo veía viable. ¿Qué piensan ustedes de la adopción? Y después, ¿qué piensan de la adopción gay? ¿Yo qué pienso de la adopción, marica? ¿Qué Espere, piensan de espere, otras antes de cambiar el Soy... tema, encontré otro dato aquí, antes de, justo implica con lo que estamos hablando. Hágale. Estos números son promedios nacionales. En sectores rurales la estabilidad tiende a ser mayor por factores culturales. Mientras que en ciudades como Mm. Bogotá o Medellín, las tasas de separación con hijos pequeños son significativamente más altas debido a la independencia económica de ambos padres. El tema Maricas, cultural es muy fuerte, son vea. Se datos, los parce, pongo muy interesantes, tan weón. básico como lo siguiente. El fin de semana pasado estábamos almorzando en la casa de la abuela de mi novia. Entonces se llegó el tema de que ya quiere bisnietos. Todo el mundo se miró como que, what the fuck. Listo. Pónganse a pensar cómo cambian las dinámicas, los comportamientos, las relaciones entre las parejas, solo por la misma presión social de que uno nace, crece, se reproduce, o sea, hay que tener hijos porque eso es lo que dice la cultura y eso es lo que dice la sociedad. Creía tan y después No, y ellos la se muere, o Eso sea, es biología, parce, social, pero eso no es social, eso y, es y que la y la biológico. biología biología también, Eso es también, biológico. marica. ¿Por qué sí, cree sí, usted sí, que el sexo es tan satisfactorio, weón? Marica, porque Biológicamente estamos preparados para evidentemente reproducirnos. es satisfactorio porque su cerebro intenta que o sea, su linaje, su ADN se mantenga por el tiempo. exacto, pero Inevitablemente. entonces El cuerpo no Y está a lo que yo preparado para que voy, existan los preservativos, por ejemplo. El cuerpo a solo lo que cree que yo si usted voy, se acuesta con alguien y ya tiene un orgasmo, entonces existe una posibilidad de que quede embarazada la persona.
para su A lo que cerebro yo voy animal. es que en muchas ocasiones hoy en día tener hijos también termina siendo más un tema de presión social, de que porque todos los amigos ya tienen hijos, todas las amigas ya tienen bebé, entonces Y yo diría que queremos para las tener mujeres mucho más. más bebés que sean amigos, Y yo diría que para exactamente. las mujeres mucho más, Entonces, sobre todo por lo que hablábamos también del muro y del limitante biológico que hay entonces de fertilidad en según la el, edad de una mujer. el hecho de tener hijos sin pensarlo, sin estar preparado o por presión social, No, marica. ya es algo demasiado irresponsable a pesar de que usted muy en el fondo quiera tener hijos. Y por otro lado, el hecho de no tener hijos también es una decisión muy, muy madura y responsable, a pesar de que vaya en contra de lo que biológicamente se supone que deba hacer. ¿Sí pilla? Entonces es bien heavy. Ahora bien, el tema de la adopción, muy a favor de la adopción. eh, pero entonces ahí entra listo. Yo quiero tener hijos, pero entonces no voy a tener los míos, voy a adoptar. O no, es que yo quiero tener hijos, pero quiero que sean míos, quiero que sean mi linaje, mi descendencia, mi sangre, bla, bla, bla. Y Y a el ver, tema de lo de la adopción de las parejas gay, estoy muy a favor de eso, weón. sí, A pesar de que hayan roles de género y toda la vuelta y que se necesita cierta influencia, como lo exponía ahorita Juanes, de que en los primeros años el rol de la mamá es muy importante y después en la adolescencia va marcado un poquito más hacia el rol del padre, pero no importa, o sea, es darle la posibilidad a unos niños que puedan acceder a tener cariño, a tener una familia, a tener calor de hogar, a tener muchas cosas que en un centro de adopción no van a tener. sí, Es brindar oportunidades. Entonces, yo estoy muy, muy, muy a favor de eso. Esto me parece bien. a mí, a mí también me parece bien. La adopción de familias gay también debería ser. O sea, para mí no deberían ponerles tantos condicionantes. A ver, que obviamente, o sea, que debe haber es que no sé cómo decirlo. O sea, debería haber Un como, estudio previo, como un al- análisis. no, más que análisis, o sea, como que estén constantemente pendientes, o sea, no solo de las parejas gays, Supervisión. sino sí, de una supervisión, porque no me salía esa palabra, de Mm. una supervisión de las parejas, o sea, que adoptan, no solo si son gays o son, Ah, ¿vale? Lo claro. que sea, o sea, que las familias estén en condiciones constantes de tener a ese hijo o esa persona que está adoptando bien. Porque es muy fácil decir, ah, listo, perfecto, me llevo un hijo, pero que no lo tenga en las mejores condiciones del mundo. Entonces Es creo como que es adoptar un importante. perrito. Es el mismo ejemplo, solo que la gente es más sensible para unas cosas y para otras no. Es la misma Bueno, vaina. claro, somos muy doble morales. Yo siento que el humano es muy doble moral. Sí, sí, Y ese total. tema, y les iba a hacer una pregunta también. A ver, hay un Pregunta. caso, y creo que es un tema que quería traer al podcast hoy, y se los quería traer de sorpresa, Ujú, y no se los comenté antes, porque es algo que está pasando, que ha habido una controversia ahora en España, ujú, con el tema de la eutanasia, ¿vale? Y hace también poco salió en Colombia también una controversia con el tema de la eutanasia de una chica que quería acceder a la eutanasia, pero ella misma aplicarse la inyección ella y misma. decidir en qué momento ella tomaba esa decisión, ¿vale? Acá en el caso, pues les cuento la historia así brevemente. Es una chica que, a ver, crece en un hogar, que viene al tema, crece en un hogar que es disfuncional. El Ujú, papá se la pasaba tomando, había ciertas condiciones que se la llevaba para el bar donde estaba tomando y en una de esas sufrió una violación cuando era niña. qué mal. Aparte, qué Después la historia tan recogieron, fuerte, weón. gono. Aparte. Y después la recogieron, o sea, el Estado la retiró de su familia y se la llevó a un centro de acogida. Dentro del centro de acogida también sufrió un acceso carnal violento, pero esta vez fue en grupo. Entonces la chica, en este momento, al vivir todas esas consecuencias, intentó suicidarse, se tiró de un quinto piso y, y quedó parapléjica. O sea, no se murió, quedó parapléjica. Entonces solicitó la eutanasia. Entonces, hay una condición en que el padre solicita la revoca, o sea, le aprueban o sea, le aprueban la eutanasia Ujú,
y ya tenía fecha definida y el padre unos 2 días antes, con la ayuda de unos abogados, detuvo la, la eutanasia. 2 años, o sea, y murió ayer, justo ayer, fue 27, entonces ayer a las 6 de la tarde le aplicaron la eutanasia. Entonces creo Fuerte. que es demasiado fuerte, es un tema muy delicado, pero es el hijo de una persona que tú no tienes por qué reclamarle por qué se está muriendo, y el concepto es que ya no tiene derecho a decidir sobre su vida. A mí me parece que llega el punto donde es, es muy delicado decidir sobre su propia vida, en qué momento quieres decidir acabar con tu vida y saber la fecha exacta, pero tampoco una persona que no te ha cuidado y no te ha brindado todas las condiciones de, de Tenga la interrumpir potestad eso, de decir sí o no, No, es cierto. sabiendo que ya eso a mí sí está me probado parece, que eso a mí sí me parece ser egoísta, por ejemplo. Uno cómo se le ocurre quitarle o sea, yo me imagino que en mucha parte de eso también deberá haber mucha culpa del papá, weón, porque el man dirá que eso fue culpa de, toda esa situación fue culpa de él y él no quiere que Ujú. su hija muera por culpa de su error y de su decisión, que obviamente pues uno no va a imaginarse nunca que por irse a beber, o sea, por más de que el contexto sea turbio, uno no se va a imaginar que esto va a escalar de la manera en que escaló y nadie lo va a pensar, pero yo creo que también es egoísta que el papá o sea, ¿cuántos años tenía la vieja Socra? 25. Era una persona que ya era grande, que ya era mayor y tiene la capacidad de escoger y decidir, marica. Eso sí me parece ser egoísta, por ejemplo. Pero Y pues, que está sufriendo igual y que que tiene historia ciertas tan densa, condiciones, parece que pecado, uff. es muy heavy. Entonces quería traer la colación porque la verdad también esas son cosas que el momento que uno toma la decisión de ser padre o que uno quiera ser padre, son cosas que también debe analizar Sí. en qué Bueno, muchachos, condiciones va a traer esos hijos. Pues bueno, eso les ya, quería ya, traer como reflexión al final. ya para cerrar. Yo iba a sacar como unas conclusiones ahí rapiditas, pero esa reflexión que usted se hizo muy buena. Al final, después de haber charlado todo eso, yo creo que esto es un tema que da para mucho rato y aquí nos podríamos quedar muchas horas. Pero digamos que, a ver, según lo que decía Juanes, un hijo en últimas termina siendo un proyecto financiero sin retorno de inversión. Sí, no, Pero, porque igual Lo también tiene hay con otro. una si usted hace brasileña y lo bien, enseña a jugar fútbol. ajá, pero si usted hace bien su trabajo, su papel, entonces de pronto va a tener alguien que lo va a cuidar cuando usted esté en la vejez. Proyecto Mbappé, ¿Cierto? proyecto Proyecto CR7, Lamine Yamal, weón. Mire proyecto el hijo Lamin. mire el papá de Lamine. Está Ajá. tapado ya en plata. ¿Y qué hizo? Tener un hijo. Segunda conclusión, el sexo después de los hijos, ya eso se vuelve logística 100%. Y hacerlo en silencio y hacerlo sin hacer bulla. O sea que a Sócrates ya no lo van a poder quemar ni lo van a poder ahorcar. Papi, todo se puede, todo en la vida puede ser. Eh, hay padres que odian su vida porque de una u otra manera se la tiraron para ellos. Pero por otro lado, el hecho de poder tener un hijo, yo creo que eso lo puede defender al 100% una persona que realmente haya tenido un hijo y sepa lo que se siente y lo que despierta en cada persona el hecho de tener un ser vivo, digamos, que le pertenezca a uno, que haga parte de uno, ¿cierto? Que sería bien el caso del hermano de Juanes. Sería algo indescriptible y hay muchos que no querían y bueno, después de que tienen el primero ya quieren tener otro o quieren tener tres. Que no sea mi caso, por favor. Ajá. La pregunta en últimas, y yo creo que ya es más tirando como para dejar a un lado el tema del ego es, o sea, no es si quieres o si no quieren tener hijos, es si están dispuestos a dejar de ser los protagonistas de su propia vida y a darle prioridad 100% a ese otro ser vivo que están trayendo a este mundo. Buena pregunta. Ahí les dejo para que piensen. Muy buena Les dejo pregunta. para que piensen. Bueno, muchachos, Y los que nos escuchan, que tengan hijos, cuéntenos cómo ha sido la aventura de tener un hijo. Déjenlo en los convénzame a comentarios. ver si sí tengo o no tengo.
Bueno, muchachos, En fin, feliz bueno. semana. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que todas estas reflexiones sirvan para ayudarlos a tirarse a un bando o al otro para las personas que estén en duda, así como yo. O para sembrar una semillita de reflexión para los que no como Juanes. O una Yo no semillita dije de que duda no, para pero los que sí somos los que no. estadísticamente yo creo que es un Usted dijo que estaba un más 90, un cerca al 90-10, diría yo. Se le tiene que aparecer. Ah, bueno, Sí. y es que esa también es la otra que va un poquito ligada a lo que usted habla ahorita, de encontrar una pareja. Seguramente Esa es la parte uno puede difícil, estar weón. muy ranchado en el no, pero usted puede encontrar a una mujer en este caso que realmente le despierte ese deseo y que usted diga, marica, esta mujer sería una gran mamá y que le despierte ese deseo. Eso también pasa. Marica, Entonces, ahí le dejo para que lo piense. yo ya lo he Le dejo pensado para y que ya he lo llegado piense. a esa conclusión y no ha cambiado mi percepción. O de pronto no ha llegado la No ha indicada. llegado la Quizás, que es. quizás. Un saludo para las ex de Juanes. No ha llegado la indicada. Eso suena, no. Ninguna tuvo el poder de Esto. convencerla. Pero ¿por qué haces eso? En fin. Yo sí le No, pues voy porque a estamos decir, hablando de llegar o no la yo sí indicada. voy a decir Pero- la ex de quién está likeando historias aquí. Ah, sí. Solo eso voy a decir para que me sigan tirando a mí. Muy bien, muy bien. Excelente. Ay, qué belleza. Excelente Ustedes dato. y sus ex. Excelente dato. Que hoy me enteré. En fin. Arruinando Bueno, Semana Un muchachos, Santa abrazo desde para tiempos todos. Se cuidan, inmemoriales. señores. Feliz Semana Santa para todos Disfruten de también. Semana Santa. recen, muchachos. Ojo que los viernes ustedes saben que se quedan pegados. Voy a comer Juicio, carne toda la semana, ya les digo. coman pescado. Coman Sí, pescado. nada Solo que hacer. coman pescado. No, ¿Sí? que va. Papi. Bueno, juicio. Pura carne esta semana para todos. Un abrazo para Chao, todos. Se se cuidan. cuidan. Feliz semana. Los queremos. Bye bye. Cambiando el juego.